Bueno, es complejo pensar este repaso en términos cuantitativos, porque tenemos como 20 diapos de todos los autores de la unidad 3 y 4, ¿no? Entonces, nos preguntamos, digamos, de alguna manera si conviene una especie de mirada panorámica y que ustedes de última vayan quizás interpelándonos y preguntando, bueno, podrían revisar esto, repasar esto, me quedaron dudas, más que hacer como una profundización, ¿no? Porque a esta altura del año, y nosotros lo hemos notado, ¿no? Las clases sincrónicas o estar frente a una pantalla de Zoom más de unos minutos, la verdad que puede ser bastante agotador. Así que si les parece, les proponemos eso. Tenemos estas diapos muy pequeñas y las podemos ir comentando, y ustedes nos dicen si hay alguna cuestión y avanzamos. Si no son muchas diapos, son varios autores, todos entran en el parcial, ¿no? Bueno, empiezo yo, Gaby, si querés, con la unidad 3 y después ya te dejo con la unidad 4, más o menos, o como quieras, pero... Vamos entre todos mejor, Sí, por ahí sí. surge algo y... ¿Se acuerdan de la unidad 3, no? Parece que fue hace un montón de tiempo y fue hace 2 meses, ¿no? A ver, perdón, antes de que empecemos, Darío levantó la mano. Darío. Bueno, comenzamos. Bueno, Perdón, fue un error, perdón. Apreté sin querer. ustedes vieron, digamos, y lo tienen ya presente, sobre todo, bueno, con Larry Shinner, con Mónica Caballero, la idea de esta construcción, la idea del arte como construcción, no como esencia, diríamos, citando un texto de la unidad 1, ni sustancia, sino como una construcción. Shinner es particularmente irónico y particularmente crítico de todo el imaginario que hay, todos los relatos que hay en torno a esta idea del arte que parece que es eterna y que dice Skinner desde hace 200 años, ¿no? Que durante 2000 años no hubo una especificidad de una artesanía que esté ligada a lo bello, ¿no? Es un invento bien de cierta modernidad burguesa para Skinner. Y Caballero pone mucho el hincapié de Mónica en el imaginario social que nos quedó de esa construcción, ¿no? Pero cuando la revisamos vemos que ha mutado tanto, que ha cambiado tanto, que es muy difícil casarse con una definición del arte sustancial, ¿no? Y esa es un poco la idea del arte como construcción histórica desde esos dos autores. Desde ahí vimos la diferencia entre arte y dimensión estética, con José Jiménez, con Lelia Delgado, pensando en esto, ¿no? Lo estético como una dimensión humana, antropológica, y lo artístico como el modo occidental, el modo, ni siquiera occidental, el modo europeo moderno de lo estético, ¿no? El modo en que la cultura europea moderna se apropió, institucionalizó lo estético, ¿no? Es importante este texto de Jiménez porque podríamos decir que es como el marco epistemológico del concepto de arte como categoría histórica en Occidente, ¿no? Si no entendemos esta diferenciación tan grande entre dimensión estética y arte, no vamos a entender que en un momento de la historia de Occidente esa dimensión estética se institucionalizó como lo artístico. Entonces, si bien los conceptos primero damos el arte como categoría histórica y después la dimensión estética y el arte, es importante comprenderlos como marco epistemológico y previo a este desarrollo, ¿no? Comprensión previa a este desarrollo. De ahí viene de alguna manera la cuestión del arte prehispánico, también el caso específico del arte prehispánico y el caso de Papers en la Cuna, del trabajo etnomusicológico de Martín Cesa en el norte. Bueno, ¿qué le pasó a él en esta tensión entre artes y artesanías, entre la academia y lo popular también, ¿no? Que es otro tema que también está en la unidad. Bien, sí, y esta cuestión de la situacionalidad, de dónde se produce, y el marco, el universo simbólico o el marco cultural, desde el cual podemos ver la obra. Como bien dijeron los alumnos en uno de los repasos, no podemos hablar del arte y la artesanía en abstracto o con una concepción sustancialista, ¿no? Sino que tenemos que ver qué
qué se produjo, en qué momento histórico, cuándo. Y de ahí esta cuestión del arte prehispánico, que no puede tomarse con los parámetros occidentales. Sí, todavía vemos, hablando de esto también de los pueblos originarios, ¿no? Arte mapuche, arte guaraní, todas esas denominaciones que se pueden reivindicar en un sentido político, quizá uno puede apropiarse la categoría de arte, eso lo dice Ticio Escobar, pero que a priori muchas veces son imposiciones, ¿no? O fueron imposiciones de meterle la categoría de arte a maneras estéticas que no tienen nada que ver con el modo occidental de lo estético, ¿no? Entonces, ahí aparece una especie de universalidad abstracta de imposición, cuando decimos, en el caso del arte prehispánico, arte guaraní, arte tehuelche, arte ona, no sé, bueno, y son también nombres españoles, ¿no? Para denominar a esos pueblos, encima. Pero se le mete la categoría de arte, que es un poco lo que discutimos acá y lo que discute Lelia Delgado, ¿no? Bien, y también está lo de lo popular, ¿no? Un texto muy valioso de Ticio Escobar sobre el mito del arte y el mito del pueblo. ¿Qué significa lo popular? ¿Qué significa lo artístico? Acá también se revisan ciertas mitologías, ¿no? Creo que Ticio Escobar adhiere a lo que ya vimos con Giner, con Caballero, con Jiménez, con Delgado, cuando revisa los mitos del arte autónomo. Pero bueno, se mete también con la categoría de lo popular y sus complejidades, situándolo también en la cultura paraguaya, ¿no? En el caso de Ticio Escobar, él sitúa un caso, nosotros intentamos pensar otros casos, por ejemplo, lo subalterno popular en el cine, por ejemplo, ¿no? Desde el texto de Pritch Armesto. ¿Qué sería lo popular y en qué medida se manifiesta lo popular con el problema de las mediaciones, ¿no? ¿Quién habla lo popular? ¿Quién representa lo popular? ¿Quién tiene la autoridad para representar lo popular que tiene que emerger por sí mismo también, ¿no? Bien, y también el último ítem, Gaby, es representación y sanción institucional del arte latinoamericano, y acá vimos un poquito de Mosquera y un poquito de Richard, sobre cómo se lee el arte latinoamericano en los grandes circuitos, ¿no? Qué preconceptos, qué modelos aparecen acá, ¿no? Sí, en la diapo no está apareciendo el punto ese. Ah, está como muy abajo, me parece, ¿no? Sí. Representación y sanción institucional del arte latinoamericano. Bien. Bueno, avanzamos sobre las diapos propiamente dichas, si quieren, y nos van preguntando o van acotando. Mónica toma mucho de un texto de José Jiménez y del autor José Jiménez para pensar el recorrido histórico, y le agrega, bueno, lo que ya vimos en la unidad 1, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el concepto de gestor cultural, dice, ¿cómo podemos pensar este modelo cristalizado de arte que se consolidó entre el siglo XVIII y el siglo XIX desde una mirada situada? Entonces, el concepto de gestor cultural de Kusch para Caballero o el de López Blanco, el de fenómeno artístico, le dan como otro vuelo a ese concepto un poquito endurecido, ¿no? Y Mónica repasa lo histórico también. Dice, bueno, nace el concepto de Tecné en la Grecia clásica, pero esa autonomía no se va a alcanzar sino hasta principios del Renacimiento. La Tecné como es la habilidad, ¿no? Una habilidad manual, mental, una destreza, una gracia, ¿no? Podía ser jugar un deporte, tener la Tecné, ¿no? Jugar un deporte, ser habilidoso en una cirugía, qué sé yo, mil cosas que no se relacionan con el arte bello, ¿no? También nos recuerda Giner. Y las tensiones con la artesanía desde el momento clásico, ¿no? Inicialmente nunca hubo una separación, por lo menos hasta el Renacimiento, ¿no? Y bueno, ahí aparece un poquito esta idea y la cristalización en el siglo XVIII de arte y belleza, la idea del genio creador totalmente consolidado, la idea de la crítica de arte, y un paradigma que influencia a cualquiera que va a una escuela primaria argentina en Latinoamérica hoy. Ese paradigma romántico del siglo XIX todavía tiene efectos, ¿no? Sociales. Bueno, justamente eso iba a decir, hay mucho acople, ¿no?
cómo Mónica en su texto marca todas estas concepciones históricas que sobreviven en la actualidad y conviven con el concepto actual o contemporáneo de artista que tenemos, ¿no? Esta cuestión, no solamente la del romántico, la del artista romántico, sino la cuestión de genio, como prevalece en el imaginario social, inclusive de los estudiantes de arte cuando comienzan en la facultad, y de mucha gente en nuestra sociedad que cotidianamente por ahí escuchamos esta idea de que tal es un genio o tal cocinero también es un artista o un genio, ¿no? Y no tienen idea de la raíz, de dónde sale esa concepción. Una cuestión interesante es cuando aparecen las reflexiones de López Blanco y de Kusch, cómo transforma o incorpora el arte al mundo del trabajo, y a partir de ahí vinculado con una praxis particular dentro del territorio de lo simbólico, que ayuda como a derribar esto del genio, o lo intenta por lo menos, ¿no? O lo pone en duda, o colabora para pensar que otro tipo de forma de ser que produce un trabajo que tiene que ver con el terreno de lo simbólico, puede denominarse o estar en la cuestión de las artes, ¿no? Eso me parece como interesante cuando aparecen ¿por qué aparecen López Blanco y Kusch? ¿Por qué es la necesidad de hablar de estos autores en el territorio del arte, ¿no? Porque nos sitúan, porque valorizan el arte como un trabajo, y porque cerca de la praxis, sobre todo ahora que estamos haciendo nuestro trabajo final también. Sí, aparte yo pensaba, ¿no?, que cuando entra en crisis este concepto moderno de arte en el siglo XX, con las vanguardias, ¿no?, con otras prácticas, bueno, con la irrupción del diseño, la publicidad, las industrias culturales, etcétera, etcétera, y aparece como la cuestión más de lo colectivo, aparecen artistas trabajando de modo colectivo, se va la idea del autor individual, muchas veces sigue habiendo como una idea de autoría muy fuerte, por más que sean 10 personas, 20 personas, 100 personas, como una idea de que yo tengo la autoridad del sentido, de decir con el arte, ¿no? Y también López Blanco y Kusch nos recuerdan que eso, para quitar cualquier sospecha de eso, dicen esto, ¿no?, que el artista es realmente un mediador, un vehículo de sentido, y López Blanco dice, el que construye el sentido también es el público. O sea, por más que yo ponga sentido, seamos 20 que queremos decir tal cosa en una obra, o imponer un sentido, la verdad que la construcción es social del sentido, ¿no? Entonces, también nos sirve mucho, porque parece que las vanguardias rompieron con el concepto moderno, pero Kusch y López Blanco, si quieren, lo politizan de alguna manera, ¿no?, el concepto de arte. Le dan una politicidad bastante latinoamericana también, ¿no? Bueno, seguimos con Giner, que trabaja como algo parecido. El capítulo que vemos focaliza un poquito más en Grecia y en la Edad Media. Y Giner viene como a hacer a derribar mitos, ¿no? A decir por qué pensamos o por qué se ha erigido esta idea del arte moderno como algo atemporal, como algo que viene desde siempre, cuando, si revisamos lo que pasaba en Grecia, no había categorías relacionadas con lo bello, las obras se dan en el marco de un festival político, un festival religioso, estaban totalmente integradas a una funcionalidad social, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante en cómo él revisa esta idea o esta construcción de cómo se armó esta idea de arte relacionado con belleza, esta institución artística que conocemos hoy, ¿no? Dice, durante 2000 años, tecné y art significó hacer con habilidad o gracia. 2000 años, casi toda la historia humana, ¿no? Y recién hace 200 años, en la Europa moderna, aparece la ruptura, algunos autores dicen la traición, ¿no? El arte traiciona a la artesanía. O
se corta solo, como una artesanía con otro estatus. Entonces, bueno, hay una construcción realmente política, intelectual, propia de un nuevo paradigma, de un nuevo mercado, de un nuevo público, que también se relaciona con esta nueva idea, ¿no? Y cómo este paradigma encaja en... Perdón, Marcos, tenemos acople hoy. Cómo este paradigma encaja en la sociedad de consumo, cómo esto que hablábamos de la autoría cobra relevancia porque se puede cobrar más a tal autor o a tal otro, y no por la validación simplemente de la obra o del artista o del proceso artístico en sí, sino simplemente por una necesidad del mercado. Vemos cómo actualmente convivimos con este nuevo paradigma del mercado del arte y del público burgués, en que hace muy poco se subastaron obras a precios siderales de Van Gogh y de otros artistas, y la validación social se sigue manteniendo en la contemporaneidad en algunos sectores por ese lado. Sigue sin leerse la última frase bien, Marcos. Yo lo veo completo. ¿Así? No sé. Entonces por ahí soy yo, perdón. Bueno, equívocos entre dimensión estética y arte, es lo que plantea Jiménez, no confundir esa dimensión tan humana que es lo estético, que tiene que ver con la sensibilidad, con el impacto en los sentidos, de las formas, ¿no? Con ese tipo de agrados relacionados con los placeres sensoriales y con una relación fuerte, digamos, con las formas del mundo, incluso las formas naturales, con lo artístico, ¿no? Que es el modo en que Occidente pensó lo estético por lo estético, ¿no? Ahí hay un aporte muy interesante de Jiménez, que también indaga en esta imposición, ¿no? En este eurocentrismo que se da cuando se quiere meter la categoría de arte, que es un modelo de lo estético, a todas las manifestaciones humanas, ¿no? Y una definición también interesante de Jiménez, sin querer ser sustancialistas, pero dice, bueno, hay constantes, que es esta idea de la producción de imágenes en un espacio de ficción, ¿no? Él dice, lo que ha permanecido a lo largo de 26 siglos de historia europea, podríamos decir, ¿no? Es esta idea de la ficción, ¿no? Siempre son imágenes, o sonidos también, imágenes en un sentido amplio, ligadas a la apariencia, ¿no? Que develan que son un juego, que son una apariencia, ¿no? Y, bien. Vamos así con Lelia Delgado. Vayan diciendo si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Acá es un poquito una extensión de las consideraciones de Jiménez, pero a un caso concreto, ¿no? Lelia Delgado, venezolana, nos va a tirar un problema político muy concreto, que es, ¿qué hacemos con los fenómenos estéticos prehispánicos cuando aparecen las categorías o los historiadores del arte queriendo encapsularlos, digamos, en estas cuestiones, ¿no? La palabra clave acá es autonomía, esto lo dijimos creo que en la clase asincrónica, ¿no? Que dejamos sobre este tema. Pensar que la diferencia quizás en este modo estético occidental es que pensó lo estético por lo estético mismo, ¿no? Quiso separar de sus contextos y de sus prácticas y de sus funciones eso estético, algo que la verdad que es una especie de práctica a veces es forzarlo casi, ¿no? Separar la forma de su lugar de origen, ¿no? De su lugar de funcionamiento. Y eso es algo que de alguna manera es una especie de operación también intelectual, ¿no? Querer sacar la pieza de arte prehispánico, perdón, la pieza estética prehispánica, sacarla de para qué servía, qué significaba, qué usos les daban en una cultura, ¿no? En una cultura prehispánica, qué se pensaba respecto de esa forma. Se quiere abstraer de que era quizás algo que tenía que ver con un ritual mucho más complejo
en donde esa pieza era una parte más, ¿no? La idea de lo artesanal separado de lo artístico, ¿no? Recuerden en la clase en que vimos el ejemplo de las estatuas también mueren, en que el objeto o la producción cultural es separada y por lo tanto vaciada totalmente de significado, ¿no? Por eso no podemos subsumir, decía Jiménez, dentro de nuestro concepto de arte a operaciones estéticas de otras culturas. Esta separación de las prácticas de lo mágico religioso, de la artesanía, de lo utilitario, del espacio, lo que hace cuando tomamos obras de otras culturas es vaciarlas. Y dentro de la nuestra también, ¿no? Sacarle esta cuestión utilitaria, esta cuestión que la relaciona con el universo simbólico y con el quehacer o la praxis cultural. Y remitirla a un museo o a un lugar en el que solo un sector puede ser el beneficiario de esa producción. Bien, vimos un poco el texto de Martín Sessa, un investigador que va a Susques a relacionarse con una comunidad y a proponerles hacer un rescate de partituras, un rescate de la música susqueña y la música de sicuris. Y bueno, este problema, ¿no?, de la relación con el otro. Nosotros no te llamamos, le dicen a Martín, la comunidad, digamos, esto es para vos. No, pero yo quiero ayudarlos, decía el investigador. Bien lo que decimos todos cuando iniciamos un diálogo donde sentimos que estamos haciendo algo por lesotres. Y bueno, también es como que se dé esa situación, ¿no?, ese escenario de diálogo. Nosotros no te llamamos, vos viniste porque quisiste. Y bueno, ahí aparecen problemas de asimetría, una asimetría imposible de resolver. El poder del texto académico, ¿no?, el que tiene la palabra académica siempre va a tener una especie de poder o de un saber que es difícil de compartir con el otro. Entonces, bueno, ¿cómo empoderar al otro también, ¿no?, para que pueda hacer algo con eso que uno viene a compartir, a dialogar y demás, ¿no? Reciprocidad es una palabra también que aparece mucho en el texto de Martín. Bien, aquí, digamos, salvando muchas definiciones de lo artístico y muchas definiciones de lo popular, en este texto de Escobar, Escobar le da una vuelta de tuerca bastante contemporánea al problema de lo artístico y lo estético, ¿no? Porque dice, no es pertinente pensar toda esa estructura ligada a la definición de lo artístico para hablar de lo popular, pero sí podemos apropiarnos, podemos resignificar ese concepto, podemos no dejarlo de lado, ¿no?, ese concepto de lo artístico, para de alguna manera tomarlo desde lo popular, ¿no? Entonces dice, fíjense la diferencia entre lo estético y lo artístico, o lo estético y lo poético también, y ahí hay una posibilidad, dice Escobar, de apropiarnos desde el arte popular, desde lo popular, de la categoría de arte, ¿no? Porque dice Escobar, lo artístico significa aperturas de otros horizontes, nuevas miradas sobre la realidad, intensificación de la experiencia sensible, el extrañamiento, bueno, y muchas producciones populares tienen eso, aunque no sean autónomas, como que hiciera la noción tradicional de arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, podemos apropiarnos de ese concepto de lo artístico. Podemos hablar de un arte popular en esta clave, ¿no? Porque hay un momento estético en las producciones populares y hay un momento artístico o poético, ¿no? Entonces le da una vuelta de tuerca a esta diferencia entre dimensión estética y arte, para no resignar la categoría de arte pese a todo, ¿no? Estamos avanzando rápido, más que nada porque son como 500 diapositivas, ¿no? Muchos autores. Sí, nos van diciendo ustedes si vamos muy rápido, si prefieren
no detenerse en algunos autores que quizás los tienen más presentes y demás, ¿no? Bueno, el problema de la representación de lo popular en el cine, algunas discusiones, creo que es muy interesante el texto de Priya Armesto porque se propone una clasificación también, ¿no? Hablar sobre, hablar de, incorpora algunas categorías también de las teorías estéticas latinoamericanas, ¿no? Como la de Ángel Rama, que muchas veces no está tan citado, para pensar cómo mediar, ¿no? Cómo mediamos al otro, cómo mediamos sin ser paternalistas, ¿no? Cómo contamos al otro sin una posición paternalista o sin obturar al otro, mi voz obturando al otro popular. Bueno, ahí hay discusiones que plantea Priya Armesto respecto de, bueno, qué pasa con esa representación de lo popular, que finalmente se resuelve cuando lo popular acceda también a medios de producción y a una estética propia, ¿no? Ahí aparecen como cuestiones que tienen que ver quizá con esta palabra que decía César más temprano, ¿no? Empoderar. Empoderar para que los otros puedan no necesitarme a mí como mediador, sino constituirse desde sus propias narrativas, teniendo su propio canal, sus propias cámaras, sus propios medios de producción, ¿no? Y bueno, Una forma, volviendo a los pueblos originarios, fue la decisión que tomaron los mapuches de mandar a estudiar historia y abogacía a muchos de sus jóvenes, porque la única manera de cuestionar los territorios, digamos, era estudiando las leyes del otro, ¿no? Entonces, eso es empoderar, digamos. O sea, no es curioso que los mapuches sean los que están cuestionando más claramente, digamos, su territorio desde incluso lo legal, la gestión, desde la gestión, dentro de lo que es la estructura del Estado argentino, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí me quedé pensando pero vieron que uno tiene siempre la sospecha crítica, ¿no? De cuando uno va a aprender, es como cuando vas a aprender derecho a la facultad, que también es parte de toda la mecánica pedagógica conceptual de la cultura hegemónica, si esa cuestión no te impide realmente tomar lo que necesitas y no te va convirtiendo también, o no te va formando, ¿no? Y bueno, muchos se quedaron y otros volvieron, ese es el riesgo. Pero las presentaciones que se están haciendo son siempre legales, son siempre dentro del marco de la legalidad, por eso se cansan y van al choque también, porque porque aprendieron a armar presentaciones de acuerdo a la estructura académica. Perdón, para mí lo más interesante de esto, que como un poco en nombre de los alumnos, de todo el trabajo que hicieron, que aportaron un montón de ejemplos, y fue la posibilidad de esta lectura de la mediación, de poder ir analizando las distintas producciones, series de televisión, que fueron viendo este tipo de mediaciones, ¿no? Porque siempre fue como que vemos los ejemplos como, bueno, representación de lo subalterno, se da, no se da, cómo son, y acá el poder analizar qué tipo de mediación, cómo es esa situación, yo creo que este texto aportó muchísimo en eso, y que todos pudieron ir, porque más allá de ver si se representa o no al sujeto al subalterno, es esto, está por cómo se lo representa, en qué medida, de qué medida, y tenemos un montón de producciones musicales, audiovisuales en la Argentina, en toda Latinoamérica, que representan a sujetos subalternos, y poder analizar esto creo que fue, por lo menos desde los prácticos, lo más rico que tuvimos. Sí, es una herramienta realmente, ¿no? Da herramientas como con esta clasificación para poder pensar estas mediaciones, ¿no? Cómo se lo representan, como dice María. Bien.
Y pasamos al problema de la representación del arte latinoamericano, ¿no? En los circuitos hegemónicos, los circuitos principales internacionales, entre comillas, del mundo, ¿no? Acá aparece como un eje interesante, un eje principal que nos interpela la idea de estos circuitos representando lo latinoamericano, simplificándolo, digamos, a una serie de estereotipos reconocibles y funcionales al mercado neoliberal globalizado, dice la diapositiva. Y estas categorías, ¿no? Fridacalismo, exotismo, realismo mágico, indigenismo, mestizo, real maravilloso. Ahí aparecen como algunas etiquetas que cuando charlábamos en la clase asincrónica con Guillermina, la artista que vive en Estados Unidos, también nos aparecían otras cuestiones. El problema no es hacer realismo mágico o que uno haga un arte parecido al de Frida Kahlo, ¿no? No ese es el problema. Uno puede realmente incursionar en ese tipo de formas, de modalidades estéticas, ¿no? Sino la etiqueta que va cambiando también con los tiempos, ¿no? El mercado va diciendo qué es lo que piensa que es el arte latinoamericano y pone una etiqueta que termina siendo totalmente funcional a una serie de lógicas mercantiles, ¿no? Entonces, de alguna manera es cómo desarticular esas etiquetas o esas representaciones, ¿no? Ahí, bueno, aparecen... Claro, como algunos artistas ven que esa etiqueta vende y se amoldan a ese molde que les pone el centro, ¿no? Que el centro determina que tiene que ser el arte latinoamericano o el centro de la periferia. Y cómo ponen en la misma bolsa todo y también se produce un vaciamiento en esa gran bolsa que ponen del arte latinoamericano o el arte de la periferia. Vamos a hacer un paralelismo con lo que vimos en la unidad 1 sobre folclore, ¿no? Mientras se acomode a ese molde de lo que el centro cree que tiene que ser el arte, está todo bien. El problema es cuando se produce una crítica, cuando no es una identidad estable que ellos determinan, ¿no? Y se proponen otras cosas. Entonces ahí, ¿qué pasa? Esas obras no son seleccionadas por el centro, ¿no? Para los circuitos de muestras, para venderse y demás. Se quedan en la periferia, que no corresponden, ¿no? No corresponden a ese exotismo, al indigenismo y al arte mestizo, o como decía Guillermina, al arte chicano, a pesar de que ella no era ni mexicana ni tenía nada que ver con eso, simplemente por hacer arte social. Sí, ahí, digamos, hay algo bastante estable, ¿no? En ese tipo de representaciones de lo latinoamericano, que lo vemos tanto en los circuitos del arte como en la industria cultural, de mirar lo latino, lo chicano, bueno, siempre como más o menos un mismo tipo de significados. Y ahí aparece esa frase de Neil Richard de esto de la alteridad identitaria estable, ¿no? Nosotros somos los otros, nosotros somos les otres, de ese relato hegemónico, ¿no? Latinoamérica es el otro, y no es un otro que va mutando, porque ser la otredad tampoco, digamos, depende de dónde te paren, ¿no? Pero tampoco es una fatalidad. Pero cuando sos un otro que está siempre ligado a los mismos significados, a los mismos estereotipos, cuando es estable esa construcción de nosotros como esa otredad del primer mundo, o esa otredad de los grandes circuitos, ahí aparece una especie de problema muy difícil, digamos, tanto para el arte como para la cultura. Y también nos obliga a no caer en posiciones esencialistas, ¿no? Porque también uno reivindica lo latinoamericano y a veces cae en lo esencial, ¿no? No pensar lo latinoamericano o el arte latinoamericano, sudamericano, argentino, como una construcción, como algo que está en cambio permanente, como algo dinámico, como algo conflictivo también, que no está atado a una sola cosa. Y por eso la frase, el sur como localidad crítica y no como identidad estable, ¿no? El sur es una elección, construimos el concepto del sur, no es algo que ya viene como algo dado, ¿no? Como algo esencial, como una sustancia.
es una decisión política también, una actitud, como diría Kusch, ¿no? Así que bueno, hay algo ahí también de construirnos, de tomar lo que nos conviene, lo que no, de esa construcción y de construir también, ¿no? Bien, hay un texto que al final este año no alcanzamos a darlo, de Marcos Eloísa, en el que justamente habla cómo en cada momento histórico el centro pretende del otro cierto molde, y cómo los autores se adecúan a eso o no, o tratan de deconstruirlo, como decíamos con Marcos. Bueno, robar del pastel global, ¿no? Que a mí me parece una frase tan directa, tan acertada, ¿no? Porque ya con eso entendés la propuesta política del texto, ¿no? Hay un análisis un poco de esta globalización y sus asimetrías y las cuestiones que ha escondido la globalización. Y bueno, cómo nos paramos, ¿no? Cómo nos paramos ante el pastel global, ¿no? Una globalización que no ha sido universalización, sino occidentalización, ¿no? Creo que José Pablo Feynman dice en una parte, ¿no? Nos hemos convertido culturalmente todos en buenos norteamericanos, ¿no? En cuanto a las prácticas culturales, ¿no? Ha sido la universalización de un estilo de vida o de un modo de vivir, y debajo de esa patina, como tan agradable estéticamente, bueno, hay enormes desigualdades, plantea Mosquera, y ahí, bueno, cómo nos apropiamos, ¿no? Cómo intervenimos, cómo robamos, cómo mezclamos, cómo jugamos con esa serie de relatos de la globalización, ¿no? Para nuestro propio interés, para nuestro propio juego, ¿no? Y eso también es ser contemporáneo, diría Mosquera, ¿no? Apuntar a esta pluralidad, a esta diversidad de experiencias, para intervenir también eso global, ¿no? Parece que llegamos a la unidad 4, así que si quieren podemos hacer un alto, alguna consulta, si hay alguna cuestión. ¿Algún comentario que no sea consulta? Sí. Matías nos hace dedito para arriba. Pobre Matías, con la cámara prendida es el objeto de... Y yo no sé si es Bueno, tipo que los profes nada más tienen que tener la cámara prendida, no sé si no, al es para que contrario, no todos haya... los que quieran prenderlo mejor. Es más, ahora hay una nueva política en que la cámara tiene que estar prendida, salvo una situación técnica específica de que el alumno no lo puede hacer porque tiene un problema en el momento. El meme que pone una pregunta, tengo una reflexión, dice Rocío. Dale, Rocío. Tu reflexión. ¿Se escucha? Sí. Sí. No, que en realidad me pasa como que, no sé si por ahí es la comprensión mía o algo, pero como que la barrera entre la unidad 3 y la unidad 4 es bastante difusa, como que todo está muy relacionado. O al menos lo que hablaban, lo último de la unidad 3 me hizo acordar mucho al TP4 de la unidad 4. Y uno es terminando la 3 y otro terminando la 4. Bien, creo se escuchó un poco cortado, pero creo que se entendió esta idea de que la unidad 3 y la unidad 4 hay una delgada línea roja entre las dos, que hay cuestiones que también nos pasa con otras unidades, ¿no? La unidad 1, fíjense cómo rebota y repercute como marco epistemológico en toda la asignatura, pero la diferencia sería que quizás en la unidad 3 nos concentramos un poco más en la trama histórica, en cómo se construyeron algunos conceptos, históricamente, políticamente, geopolíticamente, y en la unidad 4 nos metemos con el fenómeno artístico específicamente, ¿no? Cómo se forma una obra, qué pasa con el público,
Esa sería como la diferencia quizá, ¿no? Como algo un poco más macro en la unidad 3. Fíjense que empezamos a ver qué pasaba en Grecia, en la Grecia antigua, ¿no? O sea, 26 siglos atrás, nos fuimos para entender un poquito cómo se armó eso que llamamos arte, y hoy por hoy, y en la unidad 4 estamos viendo, bueno, qué le pasa al artista cuando está ante las 1000 decisiones que le plantea una obra, ¿no? Como nos metemos un poquito en el proceso de producción de sentido, entre artista, obra y público. En el proceso de producción y de recepción. También Específicamente, sí. no sé si se escucha bien, pero como que pensaba en cuanto a esto de la obra abierta en lo que es la unidad 4, que también es una opción, digamos, conocer que existe la obra abierta y que después incluso generar una obra más abierta o menos es intencional por parte de los artistas, o al menos yo que soy de cine, ¿no? Tiene que ver con, pensaba en los documentales más bien expositivos, que la voz off cierra el sentido y no genera preguntas, tiene que ver con que yo quiero que vos, espectador, creas esto y no otra cosa. Es parte de nuestra intención también generar planos abiertos o cerrados. Sí, es importante la intencionalidad del autor, pero también es importante, digamos como que no alcanza solamente con la intencionalidad, también está dado el marco referencial y la intencionalidad del receptor, que eso lo vimos con ECO y con los límites de la obra abierta también, ¿no? Que hay obras que están producidas desde la autoría como cerradas, pero pueden leerse de una manera más abierta. Entonces, esta cuestión entre los límites y de apertura y de finitud es como un juego que hacen entre el autor y el receptor, en los dos momentos. Sí, y también como decía Rocío, si uno ve en audiovisual, me parece que también en lo sonoro musical debe suceder lo mismo, ¿no? Hay un grueso de la producción masiva que ignora rotundamente cualquier posibilidad de apertura, ¿no? Se concentra en modos más bien convencionales, diríamos, pensando en estas experiencias de vanguardia de mediados del siglo XX. Comparado con eso, hoy sobresalen modos más convencionales, totalmente cerrados, con obras concluidas materialmente, ¿no? Que es este nivel que le hizo pensar Umberto Eco, ¿no? La posibilidad de esta categoría de obras abiertas en la producción, ¿no? Cuando aparecen estas obras, de repente él dice, bueno, hay un cambio en la sensibilidad de esta época, cuando a los artistas deciden deliberadamente dejar inconclusas sus obras para que el público tenga un lugar enorme como partícipes, ¿no? Como actores de la obra. Hoy por hoy, digamos, hay menos obras ligadas a esa participación en muchos espacios que quizá en la que había en el momento en que ECO hace esto, ¿no? Entonces, en un momento que hasta uno podría pensar, siguiendo lo de Rocío, habría que analizar números, ¿no? Pero que es bastante conservador, sacando la cuestión de la interactividad y algunas experiencias, ¿no? Que vemos como un poquito más abiertas, pero es un momento conservador de lo cultural respecto de estas aperturas deliberadas, ¿no? Como dice Rocío, cuando el artista dice qué lugar le dejo al público en esto, bueno, ahí aparece como esta posibilidad de apertura que, como dice Gaby, después se va a completar con el juego, con el público, ¿no? El público también va a empezar a jugar con la posibilidad de abrir o cerrar las obras, ¿no? Acá Rocío dice que, de hecho, que las obras con más definitud son las que mejor les va en el mercado, al menos en cine. Yo creo que el mercado, al tener que objetivar el arte, al transformarlo en un producto, es difícil una obra abierta transformarla en un producto. También las hay, pero por eso predominan más las tradicionales, como dice Marcos, porque tienen más que ver con el juego del mercado. No, pero incluso pensaba, ¿no, Rocío? Sin ir tanto a prácticas mercantiles, ¿no? Para no demonizar un campo. Pensemos en nuestra propia facultad,
cuántas obras de tesis o finales son obras interactivas, instalaciones u obras que tienen grados de apertura importantes, y cuántas responden a un formato mucho más concluso, ¿no? Que tiene más que ver quizá con un nivel intermedio de apertura. Y estamos en la universidad, que es el área de exploración, de experimentación, una de las áreas sociales de experimentación, ¿no? De avance. Entonces ahí también, claramente también tiene que ver con las sensibilidades de una época, ¿no? Cuánto una época quiere ese tipo de propuestas o de desafíos, ¿no? Claro, yo pensaba, bueno, digo, de alguna manera, más allá de que estemos en una facultad de artes y todo eso, uno quiere hacer entrar sus obras al circuito. No sé, me pongo de ejemplo, mi corto de RA4, a la chica que hace la música original le dije, haceme un beat que suene a Canal Encuentro, pero porque yo quiero que mi corto tenga recorrido después. Entonces, eso va a tener que ponerse un límite, digo, de alguna manera. Si no, bueno, no sé, si no me suena hippie bohemio, perdón, lo dije. No, es un marco referencial también lo que le estás dando a la autora de la música, ¿no? Sí, sí, aparte, como digo, sin caer en la cuestión del mercado, quizás uno dice, bueno, yo quiero trabajar con comunicación popular, o quiero trabajar activismo político, y quizás no entiendo que por ciertas movidas no me conviene una obra abierta. O sea, a veces tiene que ver con objetivos, con propósitos, con otros modos de comunicación también, ¿no? Que uno tiene presente y le parece más valioso que producir obras quizás con un nivel de apertura que demandan un público que aparte, casi podríamos decir marxistamente, tendría que tener el tiempo de ocio, el tiempo libre para poder intervenir, y esas condiciones sociales no están todavía. Entonces, también ahí se generaría como una discusión y yo no estoy imaginando un público liberado de una serie de opresiones que todavía no está, ese público no puede sacárselas, digamos, ¿no? Teníamos que ir a la unidad 4, ¿no? Ahí vemos que Ignacio inteligentemente se puso unos lentes virtuales para resistir la pantalla, los brillos de la pantalla, ¿no? Bueno, hacemos un paneo rápido, así les contamos el parcial, por la unidad 4 y por las dudas que tengan. Bueno, esta la tienen más cerquita, ¿no? Esta unidad, porque la empezamos a ver hace más o menos un mes. Martina Suárez levantó la mano. ¿Martina? Fue otro error, están Perdón, callados hoy. fue un error. Bueno, ¿se acuerdan de este cuadro que vimos hace poquito más de un mes? Empezar a pensar el proceso artístico, digamos, el fenómeno artístico como una construcción social, en donde no hay ningún poseedor del sentido, sino que realmente hay un horizonte que configura ciertas pautas de sentido, un intérprete, un público, que va también a hacer su lectura, su mirada. O sea, el patrimonio del sentido no solamente del artista, como pensaba la teoría moderna, sino también como una especie de construcción social, ¿no? En donde hay interpretación y diálogo, tanto en la producción como en el reconocimiento, tanto en la producción como en la recepción, ¿no? ¿Gaby? No, si pones un segundito la diapositiva anterior, que después lo retomamos, pero recuerden este lugar, este cambio de paradigma de la obra con respecto a la unidad anterior, en el que es un lugar de encuentro, pero ese lugar de encuentro el autor lo toma como un pasillo, que no es un lugar para quedarse, es un lugar para transitar y salir, ¿no? La obra, entre el proceso de interpretación del autor y de interpretación y construcción del sentido también del receptor.
empezamos la unidad viendo qué pasó a principios del siglo XX, cómo estalló la noción tradicional, la noción moderna de arte, cómo empezó a descosificarse, desobjetualizarse, la práctica artística empezó a ser menos una cuestión de objetos que de acciones, intervenciones, movidas efímeras, ¿no? Cómo se empezó a desplazar, digamos, hacia un lugar de resignificaciones con el modelo de Duchamp, pensando que no hay nada en el objeto que lo haga artístico, sino que es una operación de sentido, lo que empieza a hablar de lo artístico, ¿no? Poner un vegetorio en el museo, esa es la operación artística, digamos, de ruptura, una operación crítica, pero es desplazar el sentido de un objeto, aunque uno no cree el objeto de la nada, como querían los de la noción moderna de arte, ¿no? El artista genio que creaba de la nada, bueno, ese artista en el siglo XX deja su lugar a un operador estético, a un operador de sentido, y esta crisis, digamos, empieza a pensar más en la proyectualidad, menos la cosa que el proyecto, ¿no? No hay nada en la obra, no hay nada en el hacer que haga algo artístico, sino que es la intencionalidad cultural. Por eso genera tanta polémica la banana pegada en la pared, bueno, todos los casos borders, casi como un poquito paródicos, generan polémica porque sabemos que la operación tiene que ver con eso, tiene que ver con una especie de construcción de sentido y cultural, colectiva, institucional, más allá de los objetos y las prácticas mismas, ¿no? Bien, acá llegamos Bueno, a retomamos con esta cuestión histórica del artista, que en algún momento se puso en el artista y en otro momento en la obra, y en otro momento en el público, como lo vimos con este gestor cultural en la unidad 1 también. ¿Qué nos dice López Blanco? ¿Qué es lo revolucionario de este texto? Es que si no existe la tríada de artista, obra y público, no se da el fenómeno artístico. Para él no sería arte. Bueno, algo tan básico que estuvimos viendo durante todo el año de alguna manera, nadie lo había dicho tan claramente antes que López Blanco, ¿no? Bueno, y más allá de que si esta triada comunicacional o esta triada del fenómeno artístico no está, no hay uno de los integrantes, el arte no se da, lo importante es el sistema referencial que se produce entre el artista y el público para esa operación de sentido, ¿no? Y también habla de arte como conocimiento, ¿no? Que al hacer nosotros conocemos, transformamos el mundo. Bueno, interpretación. Y hermenéutica, estética y hermenéutica. Este diálogo del artista con la obra, de la teoría de la formatividad que nos habla Parison, es importante para ver el proceso que desarrolla el artista cuando está creando y olvidarse de las musas de la unidad anterior y de la inspiración divina, ¿no? Para ver cómo la forma se va formando, es un proceso, cómo el artista crea la ley, que él mismo crea una ley que tiene que después seguir para producir su obra. Estoy viendo ahí que hay un problema en el Power, dice forma formante y forma formans, en realidad serían lo mismo, sería forma formante y forma formada, correspondería. Formal. Sí, o así formata. Claro, lo voy a traducir ahí para que esté bien. Acá hay que poner la diapositiva de problemas técnicos de los Simpson. Y volvemos a Pares.
Sí, yo quiero rescatar que otra vez se pone en juego esta consideración del artista como una persona que trabaja, que trabaja de una manera diferente, en este caso transformando la materia, dando forma a través de su interpretación, ¿no? Cómo interpreta sus sospechas acerca del éxito, como dice, acerca del éxito de lo que quiere comunicar a través de la forma, de lo que quiere provocar en el espectador, sabiendo que, bueno, que del otro lado también va a haber interpretación. Entonces, dialogar con la forma, en la teoría de la formatividad, es algo como sustancial, porque justamente le va a permitir esto, depositar su interpretación, entrar en diálogo, y que cuando lo recepcione el espectador, dentro de la teoría conforma esto de que puede llegar a hacer el recorrido a través de sus propios sistemas referenciales para volver al origen de la obra, ¿no? Todo dentro todo basado en la interpretación. Esa teoría por eso nombra a la obra como si fuera una naturaleza artificial, porque tiene el mismo proceso, propone Parison, el crecimiento de la naturaleza, ¿no? Desde la semilla, pero necesita de este trabajador del arte que puede interpretar, que puede ir y venir, y por eso es que de esta teoría se derivan muchas cosas interesantes, como por ejemplo, que creo yo que siempre derriba la idea del genio creador, ¿no? Esto de que tiene una idea en la mente. No tiene una idea en la mente, tiene sospechas de que lo que va a hacer va a tener éxito, el éxito que estaría como definido como que el otro va a interpretar y va a poder hacer ese recorrido a través de la interpretación, escrutando la obra y llegando a la calma. Dice él que supuestamente el éxito sería el goce del espectador al estar en contacto y en diálogo con la obra. No sé si interpreté bien la teoría, pero me parece que es más... Perfecto, perfecto. Sí, entonces bueno, hay muchos puntos que me parece que Parison está acá con estas palabras raras como forma formante, forma formata y forma formada, porque vuelve otra vez a sustentarse sobre la primera unidad que nosotros teníamos, que era el arte, es el resultado de un contexto, de un trabajar en lo simbólico, transformando una materialidad concreta, y bueno, y lo pone con estas palabras, ¿no? El artista dialogando mientras está trabajando, creando las leyes para transformar, porque tiene en la cabeza el éxito, pero no tiene una idea fija que después la traslada, como se suponía la tenía el genio creador. Tiene un trabajo que hacer, ¿no? Eso, Sí. no sé. El artista casi como jardinero, ¿no? O jardinera, podríamos decir, ¿no? Porque realmente crea la semilla, pero después tiene que laburar muchísimo para que esa semilla encuentre su tiempo de maduración, bueno, vaya a elegir entre todas las opciones de esa naturaleza que va creciendo. Y como decía Gachi también, me parece que hay algo ahí de quitarle el poder de cuestionar esa idea del artista todopoderoso, el artista genio y demás, cuando uno piensa que podría darse un diálogo imaginario, o Parison nos propone una especie de escena imaginaria en donde un público se junta con el artista y le dice, mirá, yo tu obra la tuve que interpretar un montón, tuve que pensarla, interpretarla, y el artista podría decirle, o el artista decirle, yo también la tuve que interpretar, no es que yo la tenía, yo también tuve que dialogar y la estuve charlando y dialogando con ella hasta terminarla, ¿no? Como que el público y el artista, los dos, están en este diálogo para saber qué forma va a ser finalmente, qué forma formada, o
o qué resultado va a configurar ese proceso que inicia cuando planta la semilla, ¿no? Cuando la forma formante o la ley que él creó le va diciendo, mirá, fíjate esto, fíjate, le va dando como la decisión correcta entre las miles de opciones, ¿no? Eso me parece interesante para la gente que está haciendo interdisciplinario, como lo propone Parison, ¿no? Tanteo y exploración también está vinculado con un esfuerzo del artista y del trabajo, el trabajo que tiene que hacer, me gusta la palabra trabajo, No, pero y atención, contemplación e interpretación para llegar a la contemplación, ¿no? Y en el caso del espectador, ¿no? Son todas palabras. Yo lo que quiero rescatar acá es que la teoría tiene palabras, conceptos que la estructuran y nosotros no los podemos reemplazar. Eso es muy importante. Cuando dice que, cuando él se pregunta si el artista tiene una idea, que yo creo que justamente el valor que tiene esa pregunta es esto, es derribar al genio creador, y dice que no, que tiene sospechas, es eso. La palabra correcta no es idea, es sospecha, ¿no? Como el respeto hacia las palabras que han construido la teoría. A eso me refiero, invito a los alumnos a... Porque justamente la teoría llega para derribar semejante cosa, como el genio creador, pero está en estos peldaños de las palabras, ¿no? Que la hacen tanteo y exploración, no es otra cosa que eso, es tantear y explorar, ¿no? No es otra cosa. Y eso es lo que logra la creación. No, me parece que Mariana estaba por decir algo. No, está bien. No, yo decía, me iba a centrar también más que nada en la hermenéutica, pero por ahí me iba a adelantar con el tema de la diferencia entre, o sea, la verdad del arte y qué potente que son esas obras que justamente, volviendo al concepto que vos decías de proyectualidad e intencionalidad de la obra, cuando él las describe como en relación como algo orgánico, como qué fuerza que tienen las posibilidades de interpretación y el movimiento que presenta las obras, acabadas entre comillas, y la posibilidad de el gran aspecto de distintas interpretaciones y diálogo con la obra que se van generando. A mí me ha pasado ahora en estos días, no sé, ustedes, esta diferencia por ahí entre la verdad interpretativa y las diferentes variables que puede haber. No sé si se han comunicado, hacer preguntas ahora, todo por internet, que te dan opciones de respuestas. Y vos decís, no, pero eso, o llamás a, no sé, Telefónica, al cable, a donde sea, y solo te dan 3 o 4 variables de respuestas, sin tener en cuenta las variables o posibilidades que tiene, digamos, la vida misma, ¿no? Y me ha pasado de pelearme y pensar en todo esto, decir, es mucho más amplio la realidad y todas las variables que se presentan en cada uno de nosotros, volviendo a esta situacionalidad, ¿no? Bueno, por ahí seguramente más adelante con Gruner se ampliará esta idea, pero qué importante este concepto de hermenéutica para tener, que es fundamental en nuestra materia. Bien, esto está más cerquita, ¿no? Parece que lo vimos hace 3 semanas. Lo dicho o no dicho, discurso, antidiscurso, si lo que se dice realmente tiene todo el sentido, o hay algo que está configurado antes o alrededor del decir, ¿no? O alrededor de la palabra, o de la imagen, o del sonido, ¿no? Así que bueno, este texto nos va abriendo, junto con esta unidad de comunicación y visibilidad, qué sucede, digamos, entre lo visible y lo invisible, lo dicho y lo no dicho, una serie de cuestiones ahí que nos muestran una comunicación compleja, ¿no? Que es lo que aborda también Gruner, una comunicación artística compleja, no una comunicación ya pensada en un sentido transparente, lineal,
o la de la globalización, ¿no? De una falsa transparencia, sino con una especie de capa o cuestión subterránea en donde el sentido está verdaderamente casi por fuera de lo dicho muchas veces, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos Roa Bastos? Que indagamos en lo que él decía sobre la cultura oral guaraní y cómo se mete, se filtra, está ahí como una especie de fantasma de la escritura en castellano, ¿no? Y hay una especie de connivencia muy compleja, digamos, ¿no? De cómo el idioma castellano está ahí resistiendo los embates de la verdadera cultura latente, que es la cultura oral guaraní, ¿no? Y ahí lo no dicho o el antidiscurso tiene más peso, más fuerza que lo dicho en castellano, ¿no? Bueno, Rosa María Ravera, que tampoco nos vamos a meter porque era un texto, decíamos, opcional, que nos plantea como esta zona del arte que no se puede pensar en términos teóricos racionales, ¿no? Esta zona que es inconmensurable desde la estética fundamentalmente, y toda esa experiencia no interpretable intelectualmente, ¿no? Y racionalmente, que tiene que ver con lo artístico. Ahí también aparece otra dimensión también muy interesante, y llegamos a Gruner, que es un poco el que estructura todo este eje, cuando piensa cómo es la comunicación en el arte en este tiempo global, ¿no? Y plantea esta idea de, en el centro de la comunicación el secreto, y una hipótesis, ¿no? Quizás para cualquier comunicación tiene que haber una zona enigmática, misteriosa, secreta, etc., ¿no? Bien, entonces, bueno, la posibilidad de una comunicación que cuestione la falsa unidad de lo visible hegemónico, la idea de que todo es visible, de que todo es transparente, de la globalización, un arte que cuestione eso mostrando zonas oscuras, zonas fuera de campo, silencios, pausas, que de alguna manera interpele esa supuesta comunicabilidad falsa, ¿no? De la globalización. Restituir el conflicto, dice Gruner. ¿Gaby? Bien. No, seguimos, pasamos al parcial, ¿te parece? O a las preguntas. Sí, tengo acá, solamente a modo de epílogo, ECO, que lo comentamos asincrónicamente, pero que ustedes lo tienen muy presente, creo que lo han visto un poquito también en las comisiones, y me parece que también en interdisciplinario, en la modalidad interdisciplinaria es un texto muy valioso, porque aporta ideas, ¿no? Gaby decía, bueno, esta tensión entre apertura y definitud está en todas las obras, y es lo que hace que el arte tenga esa cosa de comunicación también, ¿no? Que no esté totalmente cerrada, ni totalmente abierta, y ese grado, esa tensión es lo que permite la comunicabilidad del arte para Umberto Eco, ¿no? El desarrollo de algunos niveles de apertura, ¿no? Desde las nociones tradicionales, en donde el artista decía lo que quería decir, intentaba cerrarla, entre comillas, lo más posible, sabiendo que siempre te queda una apertura, no hay ninguna obra totalmente abierta ni cerrada, siempre es una tensión, hasta las nociones más de vanguardia, más de mediados del siglo XX, de obras directamente inconclusas materialmente, como un juego material para que el público pueda meter mano, digamos, prácticamente, ¿no? Como los dos extremos. Y estas obras en particular son las que motivan cierto interés de que puede haber un cambio en la sensibilidad estética, soñaba Eco en 1962, ¿no? Fíjense las cosas que han pasado y los vaivenes de la historia también, ¿no? De cuánto se ha abierto, cuánto ha cambiado esa sensibilidad en 60 años. Vamos a parcial. Si no hay preguntas hasta acá. Bien. Acá está resumido. Después esto lo vamos a mandar por un poquito más extenso. Pero esta es la parte general. ¿Gaby? Bueno, retomando un poco lo que decía la compañera Gachi, tienen que producir un texto reflexivo, eligiendo uno de los siguientes pretextos. Y fíjense
en usar la terminología de los autores, más siendo un parcial domiciliario y grupal en el que tienen toda una semana para elaborarlo y revisar lo que escriben, ¿no? Estos dos pretextos, si querés decir algo, Mariana, al respecto de ellos, lo único que voy a decir es que lo tomen justamente como un pretexto. No nos expliquen lo que dice el video o lo que dicen esos minutos de los autores que seleccionamos, sino que utilícenlo para hacer una relación reflexiva, analítica, de los conceptos que vimos durante estas dos unidades, relacionándolo con eso. Sí. Claro, los temas como eje disparador, ustedes van a encontrar uno de ellos, el de Inti Illimani, Encuentro en el Estudio, más relacionado por ahí para los compañeros de música, pero si el grupo es interdisciplinario, ya que van a trabajar en grupo, de A3 como mínimo en el grupo. Como máximo. Como máximo, perdón, pueden tomar alguno de los dos. Y acá se sugiere, pueden verlo completo, pero se sugieren algunos tiempos del video para que ustedes puedan relacionar con los conceptos, tomando como eje estos pretextos. Y como verán, van a elegir 2 conceptos de la unidad 3 y 2 conceptos de la unidad 4. Conceptos o tema-idea. Fíjense bien en el programa, que ahí están bien desarrollados los temas o ideas. Y después tenemos a Lucrecia Martel y a Claudia Llosa en Pensar con Imágenes. En este caso también hasta el minuto 36, donde pueden encontrar a ambas directoras hablando y pueden elegir una o tomar de alguna de las dos, para relacionar también 2 conceptos de cada unidad. Mariana, ahí sabes que dice en la consigna, creo que quedó esto del año pasado, que dice al menos un tema idea de cada unidad, con lo cual se abre la posibilidad que sea 1 de una unidad y 3 de otra. Estoy viendo la consigna, ¿no? En general sugerimos 2 y 2 para que se vea bien la unidad, pero bueno, quizás encuentran el discurso que, bueno, no, que va justificando, pueden decir, tomé un tema de la unidad 3 y 3 de la unidad 4, o al revés, ¿no? Claro, como dice, sugerimos que sean 2 y 2. Claro, la idea era esa, que que no sean 3 y 1, sino que sugerir es que sean 2 y 2. Ok, pero como está en la consigna, vamos a tener que aceptarlo como excepción. Claro, está bien, sí. Van a tener 3 páginas como máximo para desarrollar esto. Entonces, es importante, bueno, y también en las pautas van a tener el tipo de letra, el espaciado y demás, para que todos tengan las mismas características y la misma extensión. En este relato pueden ahondar en uno de los conceptos de cada unidad, por eso estaba también la consigna como más fuerte, o concepto o tema de cada unidad o autor, y después trabajar alrededor de ese con el otro también. No es necesario que separen las 3 carillas en tantos párrafos por cada autor específicamente. Lo más importante es que este texto sea reflexivo y que nosotros veamos la elaboración y mediante esa elaboración la comprensión conceptual. Sí, una cosita, porque en el último parcial hubo algunas dudas con eso. Reflexivo no significa que sea de libre interpretación. Siempre articulando a partir de los conceptos que ustedes han tomado, o sea, de estos 4 temas, ideas que han seleccionado, y siempre teniendo como disparador el pretexto, ¿sí? O sea, no busquen otros ejemplos o demás. Siempre teniendo esas cuestiones, lo van a empezar a articular a partir del pretexto que ustedes eligen,
y de los conceptos o temas, ideas. Claro, Fundamentar, Mónica, o sea, libre, o sea, en ese sentido claro. ustedes van a fundamentar o van a articular su propio discurso, fundamentando, seleccionando y articulando. Vamos a tener en cuenta la articulación y la relación que van a ir estableciendo. Ahí estaría su propia reflexión. Sí, yo iba a agregar, él siempre decía sobre un discurso propio, ¿no? Y si uno está intentando construir un discurso propio, como dice Mariana, bien dice Mariana, porque ese está el eje, fundamentar, o sea, reflexionar fundamentando. Uno no está escrito en el parcial porque uno lo espera, porque para eso hemos recorrido hasta ahora tantos textos, ¿no? Para que nuestra reflexión se sostenga de una manera coherente, fluida, que se sostengan los textos, y esa reflexión es provocada por el pretexto. Estamos todos diciendo lo mismo para ver de qué forma se captura Bien. la idea. Otra cuestión que decimos siempre con respecto a los trabajos finales, por ejemplo, es que cuando exponen, tienen que hablar como si el público que tuvieran no tuviera idea del proceso que tuvieron o de qué se trata. Acá yo hacía hincapié en lo contrario, justamente al principio. No nos expliquen de qué se tratan los pretextos, porque tienen muy poco espacio. Lo importante es la reflexión que se hace con respecto a ese pretexto. No tienen que hacerlo como si el docente no los hubiera visto. Todo lo contrario, ya lo vimos todos, y entonces lo que nos interesa son sus reflexiones basadas y fundamentadas conceptualmente con respecto a esas relaciones. Ahí pregunta Bruno, bueno, por el cronograma, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa con los prácticos? Hoy, esta semana, todos con práctico, porque hay repaso también en los prácticos. Y a partir de la semana que viene, que empezamos con encuentros por el trabajo final, los horarios de los prácticos se van a terminar ocupando, pensamos, en reuniones con los grupos, bueno, en esas cuestiones, pero hoy mismo los docentes de los prácticos van a contarles cómo seguiría. Por cronograma, hoy es la última clase formal, después veríamos si hay recuperatorio y demás, ¿no? Pero probablemente los espacios de los prácticos de las comisiones los vamos a empezar a utilizar para los trabajos finales. Digo una cosita nada más que me quedé pensando, el tema de eso que dice, elija 4 temas e ideas. Originariamente habíamos pensado que los temas e ideas eran los que les vinimos mostrando todo el cuatrimestre, ¿no? Por ejemplo, estos serían los temas e ideas de la unidad 4. También. Como para que piensen que es algo que lo han visto 1000 veces ya en cada clase, decir, bueno, y cada tema idea tiene varios autores, ¿no? Como vimos recién, por ejemplo, arte y comunicación, tiene a Gruner, Roa Bastos, Kusch, ¿no? Para poder indagar, ¿no? Y los temas ideas de la unidad 3, que también los vimos, son estos 5, ¿no? Muy bien. Se entiende después ya, profe. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Están muy cansados ya? ¿Quieren llegar a fin de año cuanto antes? Ya estamos a fin de año, así que. No damos más, ni ustedes ni nosotros, pero por lo menos, digamos, disfrutar un poco esta materia o lo que nos queda de los trabajos finales, que siempre son muy estimulantes y dan ganas. No puedo más, dice Rocío. A ver, acá Leila creo que es, y pregunta cómo es lo del tercer integrante para el parcial justificado. Bueno, si son un grupo de 5 alumnos, no vamos a dejar que hagan 2 grupos de 2 y dejen a uno en banda. Esa sería la justificación si ya lo vienen haciendo desde el principio de año, ¿no? Sí, quizás decir, vengo trabajando con este equipo de 3 desde hace un tiempo, bueno, también, ¿no? Pero si es mi grupo de 3, que eso lo van a ver en cada comisión también, ¿no? Sí, eso arréglenlo con los docentes de comisión.
Fechas de parciales, por WhatsApp llegan más fechas de parciales, claro, que se está evaluando ahora, y cuanto antes terminemos las evaluaciones, más tranquilos vamos a estar, ¿no? En el cierre de año. Bueno, entonces, vamos con este cronograma. El 1 de noviembre esperamos el parcial, antes de las 14 horas, arreglan con sus comisiones, y a las 14 nos juntamos ya para charlar, reunión oficial por el trabajo final, ¿no? Según la modalidad, investigación, Ya preguntan entre los presentes, perdón, por el recuperatorio. Ya preguntan por... No, pero un parcial domiciliario de 3 carillas, la verdad que da para meterle esfuerzo ahora y sacarlo, ¿no? En grupo de 2 o de 3. Y en una semana, además. Además, venimos trabajando todos los temas y son ejemplos que les van a interesar, que los van a ver fácilmente, que los van a poder relacionar, porque ya lo trabajamos en los prácticos. Este ejercicio de relacionar con conceptos, de comprender, así que no van a tener problemas. Muy bien. Bueno, eligen uno, eso quedó claro, ¿no? Eligen uno de los 2 pretextos. Sí. Y lo que propone Mariana de visionado no suma más de 30, 35 minutos como la parte más fuerte. Está buenísimo verlo todo, pero esa es la parte, digamos, más interesante. O sea, es un visionado de media hora, elegir 4 temas, ideas, y hacer un escrito reflexivo, ¿no? De 2, 3 carillas. No es tanto, pensando que también es grupal, ¿no? De 2 a 3 personas. Así que fuerza. Sí, otra cosa que no dijimos, pero que creo que igual está claro, es que pueden elegir cualquiera de los 2 pretextos, no importa de qué carrera sean. Ah, sí.